Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Reciban un fuerte y cariñoso abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, al cual pertenecemos. Por eso, en este hermoso, bello día, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas del capítulo 6, versículo 1 al 5. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos cortaban espigas, la desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer el día sábado? Jesús respondió: ¿ustedes no han leído lo que hizo David él y sus hombres? Un día que tuvieron hambre, pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de las ofrendas y las comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió: el Hijo del Hombre es el Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En esta palabra del Señor nos está dando una reflexión muy importante para que cada uno de nosotros reflexionemos lo que esta lectura nos dice y nos está hablando. Que un día Jesús iba atravesando y era un día sábado por un sembradío donde había espigas de grano, y sus discípulos cortaron las espigas y las desgranaban y se las comían. Pero había alguien que estaba observándolos y viendo que estaban trabajando, haciendo algo con las manos, algo que estaba prohibido por la ley de los judíos. Mas sin embargo, vamos a ver en esta reflexión cómo Dios nos habla de otra manera, de otro cambio de vida, de otra forma de ser. ¿Por qué? Porque para los judíos cortar el grano y empezarlo a desgranar con las manos era un trabajo que estaban haciendo. Entonces, el sábado los judíos lo guardaban y ellos no hacían absolutamente nada el sábado. Era de reposo, de que realmente no movían ni siquiera un dedo. Y a Jesús no le pareció eso, y por eso Jesús le contestó con unas palabras diciendo que cuando hay necesidad, está primero la necesidad. Y eso es lo que debemos entender el día de hoy nosotros. Que muchas veces hay necesidades y tenemos que actuar. Porque ellos se asustaban de que los discípulos hicieran eso el día sábado. Porque seguían a Jesús y lo estaban criticando de todos los movimientos. Ahí tenemos que notar una cosa. ¿Qué era más pecado? Cortar las espigas y desgranarlas y comerlas por el hambre y la necesidad que había, o es más pecado criticar a los demás. Ese es el trabajo de los fariseos
y los saduceos, pero más que nada aquí habla de los fariseos que estaban observando, viendo y criticando. Si no movían las manos para hacer algo, pero sí movían el pensamiento para criticar y condenar. Esa reflexión tengo que hacerla yo en mi vida. ¿Cómo es que llevo yo mi vida? ¿Cómo yo estoy caminando? ¿Cómo yo estoy dedicando mi tiempo nomás observando a los demás para criticarlos? Tengo que reflexionar cuántas veces critico a mis hermanos y cuántas veces tengo que pedirles yo perdón por criticarlos a cada uno de ellos. Por eso tenemos que reflexionar. Y por eso Jesús les dice que David tenía hambre y llegó al templo y se metió y cogió panes, que había ofrendas que solamente le pertenecían para que comieran los sacerdotes, pero no para David y ni para los soldados de David, para su gente, para los que lo seguían. Mas sin embargo, Dios no tomó en cuenta su pecado porque estaba primero la necesidad, el hambre. Y nosotros criticamos a las personas cuando cortan algo, hacen algo para comer y nosotros los acusamos, pero no conocemos su necesidad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que no reflexionamos, no examinamos y siempre nos vamos en contra del prójimo. Y el Señor aquí los defiende y añade y dice que, y dice allí donde añadió Jesús y dice, el Hijo del Hombre es el Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Le está diciendo ahí, yo soy Dios y yo les permito que hagan eso. Porque Jesús podía haber hecho algo muy especial. Ver hecho que las piedras hicieran panes y no tuvieran los discípulos que andar cortando las espigas. Mas sin embargo, Jesús permitió todo eso para corregir a los que estaban mal, a los fariseos. Y muchas veces yo soy ese fariseo. Sí, yo debo de examinar cuántas veces soy yo fariseo en mi vida, como servidor, como miembro activo de un grupo de oración, o no siendo miembro de un grupo de oración. Cuántas veces soy fariseo en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en el trabajo. Cuántas veces nos pasamos de que somos muy inteligentes, que tenemos mucho conocimiento y que tenemos más sabiduría que los demás, y empezamos a usar la ley para cortar cabezas. Es un examen de conciencia que tenemos que hacer cada uno de nosotros en estos tiempos, de que debemos que ver cuando yo estoy actuando como un fariseo. Cuando yo actúo como un fariseo, dejo de ser un servidor de Jesús. ¿Cuántas veces he dejado yo de ser servidor de Jesús? Porque me he convertido en fariseo. El criticar es un pecado grave y ese es el que se descubre aquí en esta lectura. El pecado de criticar, de juzgar, de condenar, porque los estaban ya hasta condenando, diciendo, ¿por qué
hicieron eso en día sábado. Pero Jesús respondió por ellos. Y mi hermano, si yo y tú nos sentamos a reflexionar y a pensar, Jesús va a responder todo el tiempo por nosotros. Por eso tenemos que discernir y saber qué está pasando con nosotros. ¿Soy fariseo? ¿Soy seduceo? ¿O soy un servidor de Jesús? Si soy un servidor de Jesús, debo de meditar y reflexionar antes de hablar. Para que las cosas salgan bien, tenemos que poner en las manos del Señor todos nuestros pensamientos, todas nuestras obras y todos nuestros trabajos, y dejar de criticar a los demás. Y por eso vamos a pedir todo el tiempo la ayuda de Mamita María y de los santos que pasaron un proceso de purificación y de santidad para poder llegar al cielo. Y esa es una lucha que tenemos que hacer. Y la fuerza que podemos tomar cada uno de nosotros es orando, rezando el rosario, yendo a misa y proclamando la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios, pero meditando la palabra de Dios para saber qué nos habla el Señor el día de hoy y qué quiere el Señor de nosotros. Por eso, mi hermano, que Dios me los bendiga. La paz del Señor sea con todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.